Hola y bienvenido a este vídeo. Básicamente aquí lo que vamos a ver es de forma resumida cómo poder aprovechar mucho mejor todo tu embudo de captación, tanto si eres infoproductor, consultor o dueño de agencia, pero que en resumen básicamente consigas todos tus leads a través de formularios instantáneos de Meta o directamente dentro de los formularios que tengas en tu landing page, ya sea que tengas una VSL o directamente una landing. Así que vamos a ver en detalle el sistema que nos ha permitido escalar muchísimo el volumen que podemos manejar sin tener que contratar más equipo y tampoco sin tener que parar los anuncios, que es algo que ya nos había pasado anteriormente cuando había mucho volumen y teníamos que contratar equipo de forma proporcional para poder gestionar ese volumen extra de leads que entraban. Así que, ¿cómo podemos hacer eso? Apalancándonos de la inteligencia artificial, en este caso de forma mucho más específica, de los agentes de voz con inteligencia artificial. Así que ahora vamos a entrar más en detalle, pero quiero que sepas que al final de este vídeo te voy a invitar a que básicamente pruebes una demo con un agente de voz que es básicamente nuestra secretaria, que se llama Carla, y que puedas tener una llamada con ella básicamente para poder entender a la perfección cómo funciona este sistema y que lo puedas vivir, lo puedas experimentar y en ese caso, si es algo que te interesa, te llama la curiosidad, puedas agendar una consultoría totalmente gratuita, pero para ello vas a tener que cualificar, por lo tanto vas a experimentar lo que es una llamada de filtrado, de triaje, que vamos a ver ahora más en detalle, pero básicamente que tendrás que pasar algún tipo de preguntas para poder saber si realmente cualificas para esa consultoría totalmente gratis. ¿Ok? Así que vamos a ver en detalle cómo funciona este sistema. Lo principal es que todo viene del tráfico, ya sea orgánico o de anuncios, y eso termina llevando a la gente a tu VSL o a rellenar un formulario instantáneo de Facebook. Lo que significa que al fin y al cabo van a terminar entrando como oportunidades dentro de tu CRM y eso activa un trigger, lo que nos permite que haya una señal y eso lance una llamada totalmente automática con inteligencia artificial. Y en caso de que la persona, por ejemplo, no contestara esa primera llamada, le haríamos un double dial, o sea, lo volveríamos a llamar en los primeros 30 segundos, lo cual consigue una tasa de respuesta del 30 al 35%, lo cual es muy alto, tomando en cuenta que una llamada en frío, por lo general, suele estar en torno al 20% de tasa de respuesta. Aquí, como estamos hablando de una persona que viene de dejar sus datos en un formulario, espera que alguien le contacte lo más rápido posible. En caso de que responda, ahí entraríamos en lo que sería la primera llamada de filtrado, que era lo que te venía comentando. Sería tener un agente de triaje. Todo esto, al fin y al cabo, no nos centramos tanto en la tecnología en sí, de cómo crear el agente de voz, sino realmente entrar en detalles del guión, qué es lo que está diciendo, qué es lo más importante al fin y al cabo, qué es lo que diferencia un setter bueno o un comercial bueno de uno malo. Básicamente, qué preguntas hace, cómo se expresa, la tonalidad, las pausas, todo eso son cosas que podemos controlar, guionizar y que al fin y al cabo, si sabes controlarlo bien, te va a permitir tener muy buenos resultados. En nuestro caso llevamos más de 1.5 millones de llamadas con inteligencia artificial gestionadas únicamente en 2025. En muchos sectores, ya sea solar, infoproducto, negocios digitales, gimnasios, etcétera, la verdad que bastantes sectores que podrías ver en los testimonios, pero principalmente lo que nos ha dado es mucha experiencia para saber cómo guionizar agentes de voz. Y eso básicamente lo que permite es que con estas preguntas que vaya a hacer el agente podamos básicamente filtrar y conseguir tener muchísimo más contexto. O sea, al fin y al cabo estamos hablando de una persona que ha visto un anuncio y justamente entra dentro de tu embudo, ¿no? Entonces vamos a primero que nada dar mucho más contexto y repetirle la promesa de por qué está ahí, por qué clicó en ese anuncio. A partir de ahí personalizamos un poco ese discurso y le hacemos las preguntas correctas, lo cual va a llevarle a poder filtrar, clasificar, analizar esas respuestas y básicamente a partir de ahí etiquetar el contacto y determinar si realmente cualifica. Ok, si cualifica, ¿qué pasa? Entonces ahí le vamos a invitar a agendar directamente una llamada o simplemente a que espere información de uno de los comerciales, pero ahí básicamente lo que estás haciendo es poder hacer el embudo mucho más pequeño para que menos personas pasen por aquí y si por ejemplo entran 100 leads al día, al final del todo a ti lo que te interesa no es tanto cuántos leads están entrando, sino cuántas agendas estás generando. Por lo tanto, con esto lo que estás haciendo es poder filtrar mucho más esos leads, realmente quedarte solo con los que están interesados y también con aquellos que quizás no tenían tanto contexto, que estaban un poquito más fríos, pues poder convertirlos en agendas gracias a darles esta parte del contexto y repetir la promesa. Sobre todo lo que hemos visto es que hacer esto de esta manera te permite tener súper controlado lo que es el guión, tener súper controladas todas tus llamadas y saber que si algo no funciona es tan fácil como cambiar un par de parámetros, un par de palabras y de esa forma vas a poder tener mejores resultados, lo cual consigue que al fin y al cabo puedas tener un equipo gigante porque este sistema permite hacer más de 100 llamadas en simultáneo. Sería como crear tu propio call center en interno dentro de tu empresa, lo cual es increíble. Caso de que no contestara, vamos a ese caso posible. No contesta, que va a ser el 70-65% de las personas. En ese momento nosotros lo que hacemos es enviar un WhatsApp de forma automática, simplemente para confirmar si la persona ha recibido los datos o si los datos del formulario son correctos y generar de esa forma una respuesta rápida. Lo que buscamos es simplemente que la persona sepa que ya hemos recibido su solicitud y que ellos nos empiecen la conversación, nos continúen la conversación
para que ya tengan un poquito más de contexto cuando llegue un setter humano, un comercial humano, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es, después de enviar este mensaje de bienvenida, podemos enviar un audio que es semi-personalizado, que es genérico, pero parece personalizado, hablando de tú, o directamente podemos volver a poner ahí un vídeo, que sea mismo vídeo de la VPSL, para recordarle y decirle que es importante que vea ese vídeo antes de poder continuar o de darle más información. Y ahí en ese punto se notificaría al setter. Si, por ejemplo, no contestara ni el WhatsApp ni esta primera llamada, se podría poner una segunda llamada de seguimiento a los 6 minutos. Si no contesta lo mismo, podemos mandar un recurso gratis por WhatsApp. Después nosotros lo que solemos hacer es otra llamada de seguimiento. Esa sería, por ejemplo, 24 horas después, con otro double dial y un WhatsApp también. Seguimos haciendo este seguimiento, pero ya al fin y al cabo, pues vamos a buscar un ultimátum. Entonces, por eso mismo buscamos decirle ya de por sí, oye, si finalmente estas llamadas con IA no te interesan, entonces que sepas que me gustaría saber tu confirmación de que es algo que, o sea, que me digas directamente que no te interesa para sacarte de la base de datos, ¿ok? Y eso, al plantear un ultimátum, permite que de repente la gente conteste. Así que, básicamente sería un poquito de forma resumida cómo funciona este sistema. Además de ello, lo que es interesante de tener agentes de voz con inteligencia artificial es que te permite hacer llamadas en frío. Estamos hablando de un sistema que, por un coste por llamada de prácticamente 6 céntimos, puedes estar llamando a más de 1.000 personas. De hecho, hemos hecho campañas ya de más de 50.000 llamadas que permiten que puedas estar reactivando tu base de datos, porque muchas de estas personas de aquí, de estos leads, al fin y al cabo no te van a contestar, se van a quedar como archivados. ¿Y qué haces con ellos en ese punto? Normalmente simplemente los dejas como archivados y los apartas, pero no vas a poner a tu equipo a llamarlos a todos para intentar rescatarlos. Ahí es donde entra la IA. La IA puedes lanzar 10.000 llamadas en tan solo un día y de esas personas que te contesten, pues poder clasificarlas en 3. O directamente eliminarlos de la base de datos, que eso es positivo porque vas a poder tener una base de datos más limpia. Puedes directamente dejarlos como neutro. En ese caso es que cuelguen rápido, que respondan, pero que no terminen de cualificar o que cuelguen a mitad de la llamada. Y después, justamente lo que te interesa es que vas a sacar de esas llamadas en frío agendas, vas a poder también tener contactos que hayan respondido a las preguntas y que identifiques que cualifican, y en ese caso se les va a etiquetar para darles seguimiento. El seguimiento lo van a hacer tus comerciales, pero al fin y al cabo vas a poder sacar de esas 10.000 personas, vas a poder identificar cuáles son las oportunidades. Y aquí lo interesante es que si tienes 1.000 leads, vas a poder identificar esas 30, 40 oportunidades reales que ya se convierten en un número manejable a nivel humano, a nivel equipo, lo que te permite, como nos ha permitido a nosotros y a nuestros clientes, poder seguir escalando sin tener que contratar más setters, más closers, simplemente con la gente que ya tenemos en el equipo. Es como que les hemos dado las herramientas para que puedan trabajar mucho más cómodamente, con leads más filtrados y con mucho más cualificados, lo que ha generado que básicamente se puedan cerrar más ventas porque las agendas que llegan están más cualificadas, o que directamente los comerciales que tenemos están más motivados porque saben que ellos solo van a hablar con personas que realmente cualifican o que han pasado cierto filtro. Así que ahora sí, espero que esto te haya servido, que te haya abierto un poco la mente, y que si quieres probarlo, te invito aquí abajo a rellenar la demo, como te había dicho, para que puedas optar por una consultoría totalmente gratis conmigo y que podamos analizar un poco más en detalle tu embudo. Aunque ya te digo, nosotros normalmente trabajamos directamente con clientes que ya de por sí tienen bastante volumen o que están invirtiendo más de 1.000 euros mensuales en anuncios, lo que permitiría tener un flujo ya de leads que necesite este sistema. Si lo puedes gestionar simplemente con equipo humano, no vale la pena integrar un agente de voz. Pero si ya llega un punto en el que es complicado y tienes muchos leads y es difícil darle seguimiento a todos, en ese punto entonces sí podríamos ayudarte. Igualmente yo te invito a probarlo si tienes curiosidad de ver cómo funciona, y en caso de que realmente te interese, desde ahí mismo ya vas a poder agendar tu llamada. Así que échale un vistazo y ya me cuentas qué tal con Carla.